Sí, ahora después vamos como que lo pegamos. Bueno, estamos viendo lo que pasó desde por qué vino la destrucción del templo. Y habíamos visto, ¿se acuerdan? Que al final Israel como que se fue separando y quedamos como una provincia de Roma. Ya como que habíamos perdido el reino. Bueno, la situación empeoró, pero hubo un poco de luz, porque Israel estaba desunido, pero hubo un momento que hubo cierta unión. Quiero mostrarlo. ¿Qué es la semana pasada? Leo. La semana pasada explicamos cómo sucedió que Judea, Yehudá, dejó de ser un estado independiente y se transformó primero en un estado vasallo de Roma. Y luego, primero se pelearon entre dos gobernadores yehudí. Y Roma aprovechó, o sea, ¿quién iba a ser el que iba a gobernar? Roma aprovechó para apoyar a uno, pero después Roma se quedó. Estoy aquí leyendo. ¿Está bien? Y estamos hablando de lo que pasó antes de la destrucción del templo. Vasallo es como su esclavo, su ebed. ¿Está bien? Un estado vasallo sería como dependiente, un vasallo de él. Y luego, en la época del emperador Augusto, en una provincia romana. Se convierte Israel en una provincia romana. Ahora ya dependemos de Roma completamente. Roma, a partir de ese momento, intentó acabar con el judaísmo. Ahora Roma nos quiere destruir. Al perder su autonomía, los Yudim ya no podían controlar quiénes habitaban en sus territorios. Y los romanos incentivaban a los gentiles a establecerse en Israel, eximiéndolos de impuestos. Entonces, para colmo, nos metían idolatría. ¿Y de qué manera los convencían de que vengan a vivir a Israel? No tenían que pagar impuestos. Pero estaban metiendo gente que no creía en Dios. ¿Entiendes lo grave? El peor episodio de este tipo, algo que expuso al pueblo judío virtualmente a su extensión, casi como que podía haberlo, ocurrió en el tiempo de Calígula. ¿Escucharon de Calígula? Este fue un loco bárbaro. Ahora van a... Calígula. Calígula fue emperador entre los años 37 y 41. Las excentricidades de Calígula solo pueden ser justificadas con la presunción de insanidad mental. Y no estaba bien mentalmente. O sea, las cosas que hacía es propia de una persona que no es cuerdo. Está en una locura. En el año 40, Calígula se autoproclamó un dios. Dijo, yo soy Dios. Ahora todos tienen que no saben que yo soy Dios. Hizo derribar la cabeza de las estatuas de los ídolos romanos y las reemplazó con la suya. En Roma hizo erigir 2 templos a su servicio. Y como si esto fuera poco, puso su divinidad a prueba con los judíos. Ahora viene la prueba, porque ahora como que tienen que reconocer que él es un dios. Obvio, el judaísmo, que cree en un dios único, nunca va a reconocer que Calígula es Dios. Primero, mandó a colocar sus estatuas en las sinagogas de la ciudad de Alejandría. Ustedes saben que en Alejandría, después había el Betaneses más grande de la historia. Era tan grande, que no se escuchaba cuando decían las verajot. Entonces, ¿qué hacían? Había 2 banderitas, una roja y una verde, ¿no? Entonces, cuando decían una verajá, entonces levantaba una banderita. Para jugar Ushemo, levantaba la otra, amén. O sea, como no veías, no escuchabas, tenían que levantar banderitas, era tan grande. Donde había una importante población judía. Los Yudim se opusieron con todas sus fuerzas y el mismo procurador romano, Flaccus, se negó a obligar a los judíos a erigir la estatua de Calígula. Baruch Hashem, él se negó a poner la estatua de Calígula. Calígula reaccionó removiendo a Flaccus de su puesto y mandándolo a ejecutar. Este Flaccus por lo menos se portó bien con Israel. Calígula lo manda a matar. Lo peor ocurre en el año 40. ¿Qué pasó? Cuando Calígula se le ocurrió que debía instalar su estatua en el Bet Hamikdash. Quería poner su estatua en el lugar más santo que hay. ¿Hay algo más grave que eso? Lo más grave que hay. El gran templo de Jerusalén. Flavio Josefo, ¿escucharon Flavio Josefo, un historiador? Hoy en día tenemos los escritos de él. Lo interesante que el Rabbi Ton está trayendo aquí son todo con pruebas. Seguramente escuchó el testimonio de testigos presenciales. Relata que los judíos de Israel estaban en un estado de pánico cuando escucharon estas noticias. El procurador de Siria, Petronio, fue enviado a Jerusalén al mando de 2 legiones romanas para que se cumplieran las órdenes de Calígula.
Cuando Petronio llegó a Aco, fue interceptado por una delegación muy numerosa de Yehudim que habían llegado desde todos los confines de Israel. O sea, se reunió todo Israel para pararlo. ¿Qué ven acá? ¿Israel unido o no? Acá vemos un poco. Le explicaron a Petronio que la Torá prohíbe terminantemente esculpir imágenes de Hashem. Y cuanto más que estaba prohibido tener una imagen de... O sea, está prohibido hacer idolatría. Y poner una imagen en el templo, esto es lo peor que hay, es el colmo de los colmos. De un ídolo humano, es ponerlo en el Bet HaMikdash. Petronio les dijo: ¿estás preparado entonces para enfrentarse a una guerra con el emperador romano? Ustedes hacen eso y se le viene la guerra contra Calígula. Era el emperador romano. A lo que los Yehudim le respondieron: si el emperador persiste en su deseo de colocar estas estatuas en el Bet HaMikdash, deberá matar primero a la totalidad de la nación judía. Miren a Israel, ¿eh? Acá a Israel bien. Se la va a agarrar con todos. Vamos a ir todos contra él. Hidush Hashem ante todo. Muy bien. Sigo en la segunda, ¿entendieron? Lo dice ningún judío. Ningún judío va a dejar de sacrificar su vida para evitar tan afrenta. Acto seguido, todos los judíos se presentaron ante Petronio con sus esposas y sus hijos, diciéndole a Petronio que estaban dispuestos a defender el honor del Bet HaMikdash con sus vidas. En este punto, quiero aclarar que esto no era una mera demostración simbólica de rebeldía. No era nada simbólico, ¿eh? Cuando dicen de verdad damos la vida, de verdad la vida, no es, lo hice como una tzagá, un teatro. No, de verdad. La supervivencia del pueblo judío estuvo en juego en esas circunstancias. Y tampoco era una mera demostración de poder de parte de Petronio. También Petronio se la venía con toda, con Calígula. Recordemos que Calígula había mandado a matar a Flaccus por no haber ejecutado su orden. Petronio no dio marcha atrás. O sea, Petronio dijo: bueno, entonces me la tengo que venir y viene la guerra. Pero se dio su tiempo. Y todos miran Shamaim, miren cómo. Él dijo: bueno, voy a agarrar, pero me voy a tomar mi tiempo. Como que estaba obedeciendo a Calígula, pero no lo hizo inmediato. ¿Y qué pasó? Acá viene la mano de Hashem, ¿no? Y milagrosamente en el año 41, Calígula fue asesinado en una histórica conspiración organizada por su propia guardia imperial. Miren el milagro que pasó. Él hizo tiempo, uno nunca sabe lo que va a pasar después, ¿no? Baruch Hashem, y ahí Hashem nos salvó. Los Yudim nos mantuvimos unidos y firmes en nuestros principios. Y Hashem estuvo de nuestro lado. Cuando Israel estuvo firme con Dios, Hashem nos protege. El nuevo emperador romano, Claudio, miren qué interesante, esto no es tan sabido, 41 al 54 de la era común, ¿eh? Acuérdense que el Bet HaMikdash fue destruido en el 68. Estamos hablando 14 años antes. Fue un poco mejor con los Yudim. Un emperador que fue un poquito mejor. Claudio restauró la autonomía de Judea y en el año 41 le permitió a los Yudim tener su propio rey. Hasta tuvimos de nuevo un rey, Agripas. Agripas, llamado por los historiadores Herodes Agripas I. No era el mismo Herodes que la otra vez, ¿eh? Era muy respetuoso de la Torá y de sus leyes y protegió el Bet HaMikdash. Su reinado fue recordado por los Yudim como muy positivo y favorable, pero duró muy poco. Agripas murió en el año 44. O sea que podemos decir, hubo ¿cuántos años de luz? 3 años de luz. 3 años. Como veremos en los próximos días, ahora lo vamos a ver, luego de la muerte de Agripas, comienza un periodo muy amargo y difícil para Israel, que culminó con la destrucción del Bet HaMikdash en el año 68. Entonces vamos a verlo. Déjenme buscar la fotocopia. Voy a hacer un clic ahí.